donde se encuentra la salvación. Y este es un punto bien importante que debemos de entender, porque Cristo, nuestro Mesías, cumplió la obra de salvación en sí mismo. ¿Sí me escucharon bien? Se lo vuelvo a decir. Cristo, Yeshua, cumplió la obra de salvación en sí mismo. ¿Qué significa esto? Porque muchos dicen, es que Cristo vino a salvarme. ¿Lo han escuchado? Todos lo han dicho. Es que Cristo vino a salvarme de mi pecado. Déjeme decirle una cosa. Que Cristo vino a cumplir la obra de salvación en Él para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Porque siempre decimos, Cristo vino a salvarnos. Vamos a verlo. Mire, Juan 14:30. Él dio una seguridad a cada uno de nosotros, que cuando el enemigo se acercaba a Él daba una seguridad completa de decir, yo estoy viviendo en la salvación. Estoy viviendo con mi Padre y mi Padre vive en mí. Que dijo con certeza y seguridad lo que dice aquí: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Pero él dice, y él nada tiene en mí. Si hubiera habido un pecado, una mancha, una arruga, se hubiera perdido todo. Pero Cristo nos estaba dando la seguridad de que el enemigo no tenía nada en contra de él. ¿Por qué? Porque vivió una vida sin pecado. Y una vida sin pecado desde la mente hasta las acciones. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la palabra de Dios. No lo vamos a leer todos los textos. Si quiere, tómele una foto. Para que usted lo pueda mirar. Porque cuando Cristo, la salvación, viene a nuestra vida, nos ofrece una vida completa, una vida eterna. Nos ofrece que seamos participantes de la naturaleza divina. Nos da una vida completa llena de su plenitud. ¿La plenitud de quién? De Cristo, de Dios. Porque Él desea que toda la plenitud del cielo esté morando en nosotros. Él nos ofrece una vida donde el pecado ha sido condenado. Y lo invito a que usted vea todos estos textos en su casa y que los estudie. Él ofrece una vida llena de su justicia. Una vida donde el autor del pecado y muerte ha sido vencido. Cristo nos da la seguridad de que el autor del pecado y de la muerte ha sido vencido. Él nos ofrece una vida donde se encuentra la vida eterna. Ahora, todo esto que estamos viendo, Él no vino a completar la salvación en nosotros. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Todo esto se nos ofrece a nosotros. Pero Él no vino a completar la salvación solo en nosotros. Porque mucha gente dice, es que Cristo vino a salvarme. Es que Cristo vino a liberarme de la cruz del pecado. Es que Cristo vino a rescatarme. Pero Cristo vino a completar la salvación en Él. Primero, en Él, para dejarlo como ejemplo y pasarlo a través de su vida a cada uno de nosotros. Porque Él experimentó todo esto primero para que nosotros pudiéramos
también ser salvos. Él tuvo que ser salvo para ofrecernos la salvación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está quedando entendido? Vamos a ver un texto. Vamos a ver un texto donde esto que estoy diciendo, la palabra de Dios lo explica. 2 Timoteo 2:10. Lo vuelvo a repetir. Él no vino a completar la salvación solo en nosotros. Él vino a completar la salvación en Él mismo, para darnos ejemplo a nosotros en que podemos tener la misma salvación. Y a veces nos olvidamos de ese punto tan importante, porque Él es nuestro ejemplo, es nuestra vida, Él es la salvación. Note lo que dice 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Noten, Él dijo, yo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo estaba experimentando lo mismo que experimentó Cristo. Al sufrir todo oprobio, al sufrir persecución, al sufrir calumnias, al sufrir engaños, golpes. Él estaba sufriendo eso. ¿Para qué? Para que también darnos ejemplo a nosotros de que nosotros podemos obtener la salvación. Note que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Miren el versículo 9, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Él vino a completar la salvación en Él, para darnos testimonio a nosotros, ejemplo para que nosotros podamos gozar de la misma salvación, para que sea una realidad en nuestras vidas. ¿Qué es la salvación? ¿Dónde se encuentra la salvación? En Cristo. Es en Cristo Jesús. Ahora déjeme ¿usted está seguro de que usted es salvo? Ahora, hay un examen que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros. Mire 2 Corintios 13:5. Note lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La pregunta es, ¿Cristo mora en tu mente, en tu corazón, en tu vida? Porque si Él mora, tú tienes la seguridad de la salvación. Si Él no mora en ti, es porque hay que deshacerse ¿de qué? De los pecados y de las rebeliones. Hay que ir y doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, para recibir el perdón, su gracia, su justicia, para que Él more en nuestras vidas. La religión del Evangelio es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. La salvación no es una iglesia. Porque muchos dicen, es que tienes que ser miembro de esta iglesia para ser salvo. Mentira. La salvación no está en una denominación. Bueno, Él vino y estableció su iglesia. El problema es que el hombre siempre ha hecho que tenemos que hacer nosotros algo para poder obtener la salvación. Y no es eso. La salvación es Cristo en mí, en mi vida. Cuando yo estoy seguro de que yo me he arrepentido de mis pecados, he doblegado mi orgullo, mi suficiencia propia, y he ido a clamar a Dios, Señor, perdona de mis pecados, toma posesión de mi vida.
Y nosotros confiamos plenamente, porque dice que cuando nosotros confiamos plenamente en la muerte de Cristo Jesús, nosotros obtenemos la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted está seguro de lo que Cristo hizo por usted y usted clama al Señor: y Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu Hijo que murió en la cruz, yo quiero ser reconciliado contigo hoy día. Yo quiero que tú vengas y tomes posesión de mi ser. Mora en mí y cambia mi vida, mis pensamientos. Cambia mi hablar, cambia mi comer, cambia mi forma de vestir, cambia mi forma de interactuar con los demás. Que ellos puedan mirar en mí, ya no a David, sino que ahora miren a quién, a Cristo, que es lo que no dice Gálatas 2:20. Ahora Cristo vive ¿qué? En mí. La vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre, porque Él es la salvación. ¿Qué dice Colosenses 1:27? A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. La pregunta es: ¿eres salvo? ¿Estás seguro que Cristo está en tu vida? Porque Él es la salvación. Ahora, si yo digo, es que yo no soy salvo, ¿qué estoy diciendo yo con mis palabras? Exactamente, que Cristo no ha morado en mi corazón. Y cómo el diablo ha cambiado los conceptos que dice la palabra de Dios, para que nosotros nunca digamos, yo estoy seguro de la salvación. Porque a veces nos han inculcado en que hay que entrar a un lugar para ser salvos. Hay que aceptar esto para ser salvos. Hay que tener fe para ser salvos. Miren, la fe no nos salva. No, pero sí nos ayuda. Ah, caray, ustedes van a decir que ahora que ya se volvió loco. La fe no nos salva. La fe nos vincula al que nos salva. Amén. Es como decir, la fe nos lleva a Cristo. Amén. Y muchos dicen, es que ten fe, confía, cree, pero la vida de esas personas a veces no reflejan que Cristo mora en ellos. Yo conozco a gente que dice, yo soy de Dios, pero hay días entre el mes de que a veces se olvidan de Dios y vienen maldiciendo. Palabras salen malas de su interior. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El hombre es lo que es ¿qué? De lo que habla de su interior. Sí, hermano. ¿Qué es la fe? Es creer en lo que no vemos. Lo más siempre con que hablamos, ¿qué es? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe es la certeza de solamente confiar en la palabra de Dios. Y la palabra es, La palabra. no tiene, No, la palabra es. La palabra de Cristo. La palabra es vida. La palabra es ¿quién? Cristo. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Hay tantos conceptos que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo que lo tomamos como realidad, cuando la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Cuando yo estaba estudiando esto, yo me hice la pregunta, ¿realmente yo estoy seguro de que soy salvo? Si Cristo mora en mí, Él me va a dar la seguridad de la salvación. y es que tomando a profundidad ese versículo, hermano, yo la verdad, yo cada vez me maravillo porque siempre he leído y hasta lo sé de memoria ese versículo. Pero si no lo hemos despedazado, pero nomás analizándolo a profundidad. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Esperamos llegar a Cristo.
Esperamos la salvación. Cristo, que es la salvación. Sí. Ahora sigue. La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos a Cristo. No necesitamos tenerlo ahí en un crucifijo. Como dice aquí, que es, estaba aquí, lo tenía ahorita, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Y el 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, ¿dónde encontramos la salvación? En Cristo. Cristo es el que nos da la certeza, la seguridad de la salvación. Pastor. Y cuando nosotros, cuando nosotros escuchamos la voz de Él, porque tenemos la certeza de la salvación, confiamos plenamente en su palabra. ¿Por qué? Porque es vida. Y tener fe es confiar solamente en su palabra. La salvación es Cristo, su palabra. La salvación está en Él y solamente en Él. Cuando tenemos la salvación en nosotros, tenemos la seguridad de la salvación. Tenemos vida. No estamos más muertos en la carne ni en el pecado. Tenemos vida. Y si Él está en nosotros, tenemos la seguridad de la salvación. Su paz, su gozo, su tranquilidad, su paciencia, su benignidad, su bondad. Él es la salvación. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si realmente Cristo mora en ti. Si no mora en ti, es porque hay algo que ha impedido que abras la puerta y que Él entre a tu mente y a tu corazón. Dios quiere que hoy día podamos estar seguros de la salvación. Pero no solamente estar seguros, sino también reflejar la salvación. Que otros puedan ver en mí a mi Salvador, a mi Redentor, que es Cristo Jesús. Porque la obra hay mucha y hay pocos obreros. Pero la mayor obra que se hace en predicar no es repartiendo libros, es tu testimonio. Es de quién está morando en ti para mostrar esa salvación a todos los demás. Ese es el mayor testimonio. Esa es la mayor predicación.